También hay otro punto importante que mencionar y que probablemente no tiene que ver con actuadores o sensores, pero que es la componente mecánica. Porque finalmente uno tiene que conectar el motor, el sensor a su vez conectárselo al eje que se mueve o al eje del motor, y después faltan piezas. ¿Cómo montamos el motor? ¿A qué lo sujetamos? ¿O cómo conectamos la salida del eje del motor a la rueda que queremos mover? Eh, entonces, para eso hay distintas formas de hacer esas conexiones. En el caso de la transmisión del movimiento, uno puede usar, como se ve acá, engranajes o correas que se llaman correas sincronizantes, o en inglés timing pulleys, o cadenas, como en el caso de una bicicleta o una moto. Y hay otras partes que sujetan estos engranajes, ¿cierto? Y se necesitan collarines, se necesitan rodamientos para soportar el eje que uno está moviendo. Y uno puede decir, bueno, son detalles, no tienen nada que ver con sensores y actuadores, pero son detalles muy importantes porque si no se colocan los rodamientos, muchos proyectos de hobby o de robótica de hobby nunca mencionan ni hablan de rodamiento, el, el roce que hay en el eje es mayor y por lo tanto hay una pérdida de torque efectivo a la salida por no estar usando el rodamiento. Y también hay un error que es el de creer que el eje del motor puede soportar siempre cargas radiales grandes. Si hay una carga externa que empuja el eje del motor hacia el lado, hay dos posibilidades. Si es muy grande, que el eje del motor se deforme y por tanto se vuelve excéntrico y se dañe el actuador. O que la carga sea tan grande que empiece a gastar un lado del apoyo del motor y no del otro. Entonces también se daña el actuador. Por lo tanto, no es que uno pueda decir, bueno, los rodamientos no son actuadores, por lo tanto me dan lo mismo y no los considero. Creo que no, creo que ese es un error grande de no saber que para que el actuador funcione bien se necesitan estas otras piezas. No vamos a estudiar bujes, ni collarines, ni los rodamientos, pero sí es muy importante que piense que cuando tengo que elegir el actuador, también tengo que acordarme de elegir estas otras piezas. Y hay empresas, bueno, una que yo la pongo acá como ejemplo, que es Robot Marketplace, no es probablemente el mejor lugar, digamos, para conseguir las cosas, pero la página web lo muestra de manera bastante esquemática todas las piezas que finalmente se necesitan en un proyecto, por lo tanto es como un buen lugar para recordar qué es lo que se necesita. Voy a abrir una página web para mostrarles, otra empresa, que es SDPSI, Stock Drive Products Sterling International, y aquí esto es como una especie de eBay o de Amazon, solamente de rodamientos, acoples, todo lo que uno pueda necesitar. Incluso hay algunas herramientas que les permiten calcular cuál es el radio de las poleas que tienen que colocar en función a las velocidades que esperan. La página web la han cambiado, la actualizan cada cierto tiempo y ¿dónde está el selector online? Antes había una librería que era fácil de elegir. No sé si ahora hay que entrar por acá. Claro, puede que uno pueda buscar ahí, pero antes había un acceso que estaba, aquí está tal vez. Claro, aquí está organizado en Gears, a ver si se puede colapsar la lista. No. Entonces, a ver. Pero antes tenían una lista que uno la podía desplegar y abrir por tema. Entonces, por ejemplo, Worm Gears, ¿no? Que son con tornillos sin fin. Vamos a ver. Y entonces uno acá puede encontrar de distintos pasos y después hay que buscar la corona. A ver, pitch. Pitch es el paso, vamos a ver eso. Sí. Power Grid Search, vamos a ver si. No. Design Tools. Center Distance Designer es para diseñar el sistema. Entonces yo puedo elegir un factor de reducción de 2 a 1, o puedo elegir cuántos números de dientes tiene la polea. Entonces, por ejemplo, esta tiene 20 dientes, y este lado de acá, voy a poner 10 dientes, ¿no es cierto? El factor tiene que bajar a 0.5, es un factor 2 a 1. Por 2 vueltas de una, por 2 recorridos de dientes
de una, la otra tiene la mitad de dientes, recorre menos. Y de ahí uno le puede decir, aquí uno, por ejemplo, puede decir, lo quiero hacer con una correa que tenga dientecitos cada 3 milímetros o cada 5, ¿no? Cada 5. Y aquí calcula, por ejemplo, cuántos dientes están engranando la polea. Mientras más dientes, mejor, porque la fuerza se distribuye en más dientes. Y a veces uno pone cosas para las cuales no hay un producto. O sea, quiero una reducción. Vamos a ver si hay... Claro, aquí me cambió el número de dientes a 12, porque no había una de 10 con este paso de 5. Probablemente hay más pasos, porque como esto es Estados Unidos, en unidades anglosajonas, y no en unidades métricas. Bueno, en 5 no hay de 10, no hay de 10. Así que hay de 12. Bueno, mostramos las partes, y ahí les dice cuáles son las piezas que tendrían que usar. Entonces, después uno puede hacer clic ahí y ver las especificaciones de la correa, ver las especificaciones de las ruedas dentadas de metal. Aquí podría haber elegido de plástico o de metal. Bueno, en este caso, como puse 5 milímetros, parece que no hay 5 milímetros de plástico. Le digo Show Parts y me muestra las ruedas dentadas que tienen dientes cada 5 milímetros de metal, ¿cierto? Que pueden ser con borde o sin borde, bueno, etc. Y ahí uno después puede añadir eso al carro de compra. Lamentablemente no encuentro, antes la página tenía no sé si, Design Tools, Technical Resources, había como un listado del catálogo online. A ver, de repente está acá. No. Bueno, tal vez lo reorganizaron en esto. No me gusta mucho, pero bueno. Aquí están rodamientos, correas, embragues, porque uno puede tener engranajes que uno los desconecta. En algunas aplicaciones es necesario desconectarlos. Entonces hay embragues, fasteners, son maneras de asegurar el eje acoplado a otro eje, gears de distinto tipo y motores. Entonces, por ejemplo, rodamientos, y uno aquí encuentra todas las categorías. Me gustaba más el formato de la página antigua porque esto está en una vista mucho más compacta y uno desplegaba la lista y se iban abriendo pestañas en el mismo lugar, ahora como que lleva a otras páginas. El otro lugar es Car McMaster, que también tiene todas las piezas que uno necesita generalmente para armar. ¿Cierto? Entonces, bueno, hay algunas que son fastening, que son todos los sistemas de anclaje, ¿cierto? Pernos, incluso clavos. En el caso de actuadores uno no usa clavos. Y después están los elementos de transmisión. Aquí está un poquito más gráfico. Entonces la lista que tenía SDP antes era como esta. Uno podía ir y buscar acá donde está transmission. Y entonces eso desplegaba una lista, una sublista. Entonces, por ejemplo, necesito... esta es otra manera de evitar son collarines, acoplar ejes. Los bushings estaban por acá. Entonces, hay algunos bushings que son básicamente cerámicos y funcionan igual que un rodamiento, pero no tienen las villas, sino que uno pasa el eje por ese elemento y tiene menos fricción que pasar por un metal directamente, un eje sobando contra otro metal. Pero lo mejor son siempre los rodamientos. Aquí, claro, estos son sleeves, que como les digo, las usan a veces en lugar de rodamiento. Tienen menos roce por la manera en que están hechas, pero siempre lo mejor es usar un rodamiento previamente tal. Y aquí, claro, uno puede elegir las opciones. Para rodamientos también hay otra que es BXP Bearings. Esa diría yo es como la casa de los rodamientos. Ahí hay de todo. Pero esto es solamente específico a rodamientos de distinto tipo. Rodamientos que tienen que soportar cargas radiales, cargas axiales. Si recuerdan el texto que tenían que leer al principio del semestre, ahí estaba explicada la diferencia entre rodamientos para cargas axiales o para cargas radiales.
En el caso de un robot con ruedas, ¿cierto? La carga va a ser radial, pero en el caso de un brazo robótico, la carga es axial, porque el tronco del robot, ¿no es cierto? Si yo tengo un torso, tiene que tener un rodamiento en la cintura y ese rodamiento está soportando un peso que es en la dirección del eje. No es ortogonal al eje, sino que es alineado con el eje. Por lo tanto, son rodamientos distintos. Y si el robot, hay robots que están hechos para que solamente se puedan montar sobre mesas o pedestales, y hay otros que pueden montarse sobre mesas o también se pueden montar a techo, de cabeza. Y por lo tanto, en ese caso, lo que se necesita es un rodamiento para cargas axiales con bloqueo en ambas direcciones, hacia abajo y hacia arriba. Porque si lo ponen de cabeza se caería el sistema. El eje del motor no es capaz de sujetar el peso de toda la estructura. Cuando pensar que voy a poner un collarín y que voy a amarrar al eje del motor la carga que viene después, es un error. Por eso los rodamientos cumplen dos funciones. Una es la de reducir el roce, pero también la de retención. O sea, que el eje no se salga de su lugar, o que el sistema que estoy moviendo no se mueva. Entonces, esa parte es importante que la tengan presente. Vamos de vuelta entonces a la presentación. Entonces, como dice acá, es el conjunto de elementos que transfieren el movimiento desde el actuador hacia la parte que se desea mover, ya sea una rueda, el brazo robótico, y entre los elementos que forman parte de esta transmisión están las uniones de los ejes, ¿no es cierto? Los acoples mecánicos, puede haber un tren de engranajes o sistemas que son de poleas y correas, y el movimiento además se puede convertir de rotatorio en rotatorio o de rotatorio en lineal o viceversa, de lineal en rotatorio. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo elegimos estas piezas que son fundamentales para no dañar o sobrecargar el actuador, o para que el actuador finalmente pueda hacer el movimiento que se espera que haga? Entonces, aquí hay una clasificación muy general en ruedas dentadas, engranajes que son con dientes helicoidales, engranajes cónicos, tornillos sin fin y corona, reducciones que son planetarias, son sistemas de varios engranajes. Vamos a ver cada una de ellas. Cada una tiene pros y contras. Hablábamos de la rueda dentada y cadena, ¿no es cierto? O Catalina también en el caso de las bicicletas o de las motos. Y las levas, que son básicamente discos o formas geométricas no necesariamente circulares, que transforman el movimiento rotatorio en lineal, pero en el cual el movimiento lineal puede estar, entre comillas, programado. No es una función de la recta, si bien el cabezal que se mueve a lo largo de una recta, la posición en el tiempo a lo largo de esa recta no es necesariamente una función lineal. Aplicaciones, principalmente sistemas reductores, amplificación de torque, reducción de velocidad. Un factor de diseño importante es la distancia entre los engranajes, ¿cierto? Y la curva que tienen los dientes no es cualquier curva, es una curva que se llama involuta, y si el diente es recto, lo que ocurre es que uno tiene torques que son pulsantes. Vamos a ver eso. Entonces uno puede encontrar engranajes de dientes rectos que generan pulsaciones que finalmente alteran o perturban el posicionamiento fino, sobre todo si estamos pensando en aplicaciones robóticas, en las cuales el robot tiene que mover alguna herramienta que está al final del brazo, en la mano, pero los motores están pulsando, y al final todo ese error se propaga y genera a su vez como una variación o una vibración en la posición de la herramienta. Por lo tanto, para sistemas robóticos uno no puede usar engranajes baratos en la versión rueda dentada de diente recto, que es lo más económico. Y esto tiene que ver con lo siguiente, o sea, cuando uno ve los diagramas de Miguel Ángel de engranajes, o cuando estaba haciendo estudios, digamos, de cómo eran los engranajes y cómo se hacían algunos sistemas en la época medieval, básicamente eran ruedas, ¿cierto?, de madera con unos palitos, ¿cierto?, que pueden estar, no voy a hacer todo. Empujando unos palitos que son ortogonales puestos en otra rueda. Entonces este palito choca acá y empuja otro, ¿no? Aquí hay varios. Voy a tratar de hacer esto en una vista 3D. Entonces tengo una rueda que tiene unos palitos ortogonales a la superficie, y
tengo otra rueda en la cual estos palitos son como los rayos de la bicicleta, ¿no es cierto? Salen así. Entonces, una está girando, o en realidad debería haber hecho el giro en el otro sentido, y empuja si este es supongamos que acá tenemos un molino, ¿no es cierto? Y hay un riachuelo con, aquí hay árabe o algo así, ¿no es cierto? Y está empujando esto. En sistemas medievales se utilizaban estos mecanismos para amplificar la fuerza y poder mover alguna piedra de un molino o algo así, si es un molino de viento o lo que sea. Y esta otra rueda, que sería el engranaje de salida, recibe el empuje de estos palitos. ¿Dónde está el problema? El problema está en el hecho de que el radio va cambiando, ¿no es cierto? Aquí tengo un radio R2 y aquí tengo un radio R1, un radio R1. Y cuando esto gira, y voy a usar otro color acá, deberíamos cambiar de color. Eh, Cuando esto gira, debido al hecho de que hay un traslape, ¿no es cierto? No pueden estar muy separadas estas ruedas, si no, no se tocarían. Cuando esto gira acá, el radio en el punto de contacto cambió, la distancia cambió. Por lo tanto, la velocidad tangencial es variable. O sea, la velocidad tangencial es el radio, debería ser el radio por la velocidad angular omega 1, si este está girando con velocidad angular omega 1, o debería ser el radio R2 por la velocidad angular omega 2. El problema es que el radio, en este mecanismo hecho con esta forma muy primitiva de engranaje, tiene inicialmente un punto de contacto alejado, ¿no es cierto? Porque estoy aquí tocando justo el primer pin, y a medida que voy avanzando ya lo estoy tocando completamente y el pin está más metido, ¿no? Por lo tanto el pin bajó. Entonces en el fondo lo que uno tiene es que R1 eh, es en realidad una función del tiempo por omega 1. R2 puede ser siempre el mismo, ¿cierto? Podemos decir R2 es fijo. En el fondo, lo que tenemos es que omega 2, la velocidad de salida, es un radio R1 constante, sub 0, más una parte variable que es sinusoidal. De hecho, si uno hace la geometría, tiene que ver con la velocidad de giro eh, por omega 1, porque todo esto, debería estar entre paréntesis, todo esto es R1. Es una componente constante, que es el radio promedio, pero hay una componente variable que es de amplitud A seno de omega 1. Lo cual significa que la velocidad del engranaje 2 se mueve, omega 2 es igual a R1 por omega 1 más A seno de omega 1 T por omega 1. Esta variación A puede ser pequeña comparativamente, o sea, A puede ser mucho más chico que R1 y uno podría decir esa pulsación es despreciable, pero en el fondo, bueno, aquí me faltó todo esto dividirlo por R2. Entonces, en realidad está bien aquí que haga esta línea y ponga R2. Porque tenemos que R1, omega 1 es igual a omega 2, R2, velocidades tangenciales, y decíamos omega 2 es igual a R1 dividido por R2 por omega 1. El problema es que este R1 es toda esta cosa de acá, que es variable, todo esto. Y podemos ver que hay una parte dentro de esta expresión, que es la parte fija, o sea, de la parte del valor promedio, y otra que es la parte oscilante. Entonces, ¿cuál es el truco que descubrieron para hacer que no tuviese estas pulsaciones? Era que el punto de encuentro, voy a borrar todo esto, opciones de puntero, borrar todo. O sea, inicialmente hay un punto de contacto que está más alejado del centro del engranaje que está arriba, ¿no es cierto? Aquí en este dibujo, el primer recuadro tiene un engranaje hacia arriba que sale fuera de la pantalla, no está, pero imaginen el radio al centro de ese engranaje y ese radio es grande. Y por lo tanto la velocidad tangencial sería más grande, ¿no es cierto? Porque un radio grande por omega es una velocidad tangencial grande. Pero le quitaron un poco de cara al diente, ¿no es cierto? En vez de que sea un diente totalmente recto, en vez de color.
Entonces, en vez de tener un diente totalmente recto que se encuentra con el otro diente acá y el punto de contacto tiene un radio bastante mayor, ¿no es cierto? Lo que se hace es que se retrocede la cara y con eso es como que el engranaje superior se encuentra con el de abajo un poco después, porque le quitaron el diente. Y ese un poco después, en el fondo, es una pérdida de velocidad, que compensa el hecho de que el radio sea mayor, que me produce un aumento de velocidad. Radio mayor por omega me da, si el radio es mayor, me da velocidad tangencial mayor, pero como le quité un poco a la cara, entonces pierdo velocidad. Después aquí esto avanza, ¿cierto? En el segundo, entonces está esa situación, avanza, y el radio se va achicando, pero entonces ya no le tengo que quitar tanta cara o tanto diente, y después avanza un poco más, y finalmente el radio del que está abajo crece. Entonces, el radio al centro del que está abajo crece, pero también se le quitó cara al engranaje de abajo. Por lo tanto, ambos engranajes tienen un desgaste hacia las puntas que genera una especie, entre comillas, como digo yo, de retardo que compensa la mayor velocidad que se genera cuando el punto de contacto está alejado. Y esa curva está diseñada de manera tal de que el punto de contacto se mueve sobre una línea imaginaria, que es una línea recta. En estricto rigor, esa curva, o cómo saben cuánto quitarle al diente, corresponde a tener una cuerda como en el caso de un yo-yo, ¿no es cierto? Si uno enrolla una cuerda en torno al cilindro y uno toma esta cuerda tensa y la empieza a desenrollar, siempre manteniendo la tensión, eso genera una curva. Y esa curva es la involuta del círculo. Vamos a ver la ecuación en detalle. No es difícil, pero básicamente esa función en particular garantiza que la velocidad tangente en los puntos de contacto, a pesar de que el punto de contacto está cambiando, sea constante. Y con eso, digamos, fue un gran avance en el desarrollo de engranaje. Después vamos a ver, no voy a entrar en las ecuaciones, una modificación, ¿cierto? En vez de tener el diente recto, que son muy ruidosos, uno puede hacer el diente helicoidal. Y esto tiene otra ventaja, de que en realidad hay más de un diente que está tocando dientes del otro engranaje, y por lo tanto la transición es más suave. De hecho, en muchos autos, la caja de cambios tiene este tipo de engranajes en las transmisiones para las marchas que son hacia adelante, pero en la reversa, cuando uno pone retroceso, el engranaje que hay es de este tipo. Por eso en los autos, sobre todo los más antiguos, se nota más. Probablemente los autos más nuevos con cajas de cambio más modernas, donde probablemente el costo de fabricación también está, a medida que se va masificando, va bajando, probablemente puedan hacer la reversa también con engranajes helicoidales, por lo tanto sonaría igual, pero hay autos que si se fijan, cuando ponen reversa suenan diferentes cuando van hacia atrás. El motor es el mismo y uno dice, pero si uno se pone a pensar por qué debería sonar diferente, y es por eso, porque hay engranajes distintos que hacen un golpeteo distinto porque no están todos los dientes bien engranados con el otro lado. Pero eso, lo dejamos hasta acá y seguimos la próxima clase comparando un poquito cuáles son las ventajas de cada tipo de engranaje, cuándo usar uno u otro. También depende un poco de el tipo de aplicación, porque mientras más dientes hay que están engranando, la carga también se distribuye sobre más dientes y tienen la capacidad de resistir torques más grandes. El tamaño o el espesor del engranaje va a depender también de cómo quiero distribuir la fuerza sobre toda la cara, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter en el diseño de engranajes, es un tema de ingeniería mecánica, pero sí entender, digamos, que las especificaciones de los engranajes no solamente se reducen a decir que tengo que tener un paso equivalente en ambos para que engranen. No puedo tener dientes muy pegados en uno porque si no, no entran en el otro. No es solamente definir los radios para encontrar el factor de reducción, sino que también tengo que considerar otros aspectos como el backlash, cuál es la holgura que hay, porque eso introduce vibraciones, y cuál es el torque que toleran. Si pongo engranajes, a pesar de que pueden ser de la reducción correcta para generar la amplificación o reducción de velocidad, la amplificación de fuerza correcta, puede que no sean capaces de soportar los torques que le voy a poner y se terminen rompiendo o gastando antes de tiempo. Son detalles que hay que tener presente. Eso lo dejamos hasta acá. No sé si hay alguna pregunta.